Querida comunidad, muy buenas tardes para todos. Padre Wilson, Padre Juan Alejandro, quiero compartirles con mucho cariño la vida de San Francisco Javier. San Francisco Javier fue uno de los fundadores de la Compañía de Jesús. Bueno, entonces voy a contarles cronológicamente algunas cosas importantes de su vida para poder entender mucho este santo. Entonces, bueno, él fue el quinto hermano de cuatro que tenía, fue el más pequeño de todos. Algunos historiadores decían que él era el David de la familia, como David y Goliat, el más pequeño. Bueno, entonces, donde él vivía en España era en Navarra. En esa época se veía mucho las contiendas y luchas por el poder. Entonces, cuando él tenía 6 añitos, invadieron su pueblito, Navarra, y les tocó huir porque ellos vivían en un castillo. Entonces, ese castillo donde ellos vivían era como el de la resistencia, porque su familia era defendiendo mucho esa parte de su ciudad, ¿no? Ya a los 9 años, a él se le murió su papá, él murió y le tocó a su mamá hacerse cargo pues, de la familia. Sus hermanos optaron siempre por la vida militar, obviamente porque su papá en esa época era un alto funcionario público, entonces sus hermanos les llamó mucha atención ganarse, digamos, el mundo. Tenía una hermana que fue religiosa, pero esta hermanita tenía una particularidad, tenía una fama en esa época de ser santa, y el Señor a ella le mostraba que Francisco Javier iba a hacer algo muy grande para él. Entonces escribió una carta pidiéndole a su papá y a sus hermanos que siempre le apoyaran en todo lo que él pidiera. Entonces decía esa carta así. Bueno, entonces a los 11 años él vivió algo muy importante en la iglesia, que fue cuando Martín Lutero puso en una iglesia sus 95 tesis. Entonces él tenía solamente 11 años. Cuando él ya tenía 20 años, él ya viajó a París, a la Sorbona de París, y a estudiar. Pues bueno, como todo universitario, llegó a un ambiente bastante hostil, donde un profesor quería siempre salir con los estudiantes, a conocer esas noches parisinas, y ahí fue cuando el Señor le mostró algo muy bello. Fue ver esos amigos muy cercanos a él, cómo le salían ronchas y cosas, llagas por enfermedades pues venéreas, y eso lo asustó mucho a él. Él tuvo que ver morir a su profesor que lo sacaba tanto a las noches parisinas, morir por esas enfermedades, por sus excesos. Entonces le cogió terror, y por eso él se guardó, realmente fue por eso, por miedo a una enfermedad. Bueno, a los 22 años él ve cómo en París destrozan una imagen de la Virgen María. Entonces en ese momento también se pronunció la iglesia, y también él tenía ya 22 años y ya esos problemas empezaron a hacer mella en su corazón y en su norte de vida. A los 26 años también le tocó vivir algo de herejía. Allí él tenía 26 años cuando Calvino también era estudiante, entonces como sus posiciones heréticas también. A los 28 años vio también cómo la iglesia de Inglaterra se separó por Enrique VIII, que quería pues, separarse de su esposa porque no dio a luz un primogénito hombre. Y casualmente cuando se metió con la otra persona, Enrique VIII también tuvo otra mujer. Y cuando la mujer, esa hija fue grande, fue muy dura para la iglesia, porque también ella ordenó quemar bastantes católicos, una persecución muy compleja. Bueno, entonces ya a los 31 años él fue sacerdote. Entonces a los 31 años él ya con su grupo base, que eran 11, uno de ellos era San Ignacio de Loyola. Pero hay algo importante que se me pasó, que en esa vida tan parisina, llena de excesos, el Señor nunca la desamparó, porque ellos en su dormitorio dormía con un muchacho bastante centrado, y con San Ignacio de Loyola. San Ignacio de Loyola era un poco más maduro, que también era estudiante, pero lo guiaba como el Señor le inspiraba también. Bueno, entonces ya cuando fue sacerdote, ellos tenían muchos deseos de irse a Jerusalén y a empezar todo allá, pero obviamente los planes del Señor no son los mismos nuestros. Entonces él se fue con todos ellos a Roma a presentarse al Papa y ofrecer sus servicios. Entonces, bueno, ellos empezaron, lo primero que hacían era llegar a los hospitales, cuidar a los enfermos,
asistirlos, eso es lo primero que hicieron. Pero entonces en esa misma época, recién casi sacerdote, siendo sacerdote él, el rey de Portugal tenía unas tierras tomadas en la India y pidió a Roma que le mandara, digamos, algunos jesuitas, porque ya los conocía, para que por favor fueran a ayudarle a evangelizar a la India. Entonces había una persona ya elegida, pero se enfermó y le tocó a San Francisco Javier y dos personas más, dos de ellos más. Entonces, bueno, inició en San Francisco Javier una etapa que el Señor permitió para la iglesia, que en vida él hizo bastantes milagros, porque él tenía que llegar, bueno, yo lo discierno así, él tenía que llegar a unas tierras nuevas, pero el Señor tenía que mostrarse que era más grande que esos dioses. Entonces el Señor tomó como instrumento a este santo para hacer muchísimos, muchísimos milagros. Bueno, pues voy a destacar unos pequeños. Entonces, mira, en embarcación para la India iba también el presidente de la India y muchas personas importantes, pero le invitaban a comer obviamente a sus comedores especiales, ¿no? Como porque ahí también iban esclavos, iban personas enfermas. Para llegar a la India duraron un año, por ejemplo, pero porque era por mar. Entonces él se mostró que no, que él quería ir a comer pues con los pobres y su comida la recibía, pero la compartía, y se puso a lavar la ropa de los mismos marineros. Pero algo mucho que destacar acá, se volvió muy humilde, siendo que el Papa antes de irse lo nombró nuncio apostólico de la parte de la India. Entonces pues obviamente el presidente de la India pues le causó mucha curiosidad que fuera tan humilde. Y bueno, una de esas cosas que me marcó a mí también. Bueno, en sus viajes, como eran por mar, se desplazaban de una tribu a otra, bueno, yo les llamo tribu, pero me imagino que de una isla a otra, y había una tormenta una tormenta del mar embravecido, y él pues puso la cruz que él cargaba en su pecho y oró al mar, la puso sobre el mar y se calmó la tempestad. Entonces esas cosas son uno de los milagros que él ha hecho. En ese momento de las olas tan grandes, esa cruz se le perdió en el mar. Entonces es como, por ejemplo, decir, a mí se me perdió la argolla, es algo importante para uno. Es como un exorcista sin la cruz grande, un misionero sin cruz es vacío también. Vacío no, se siente más seguro con la cruz. Bueno, esa cruz se le perdió en el mar, y al otro día él fue a caminar pues con el capitán del barco y vio en la playa cómo venía un cangrejo saliendo del mar con la cruz de él en sus tenazas, la tenía bien fuerte en sus tenazas, y dio gloria al Señor, cogió ese animalito, lo bendijo y lo devolvió. Ese es otro milagro muy bonito que se vio. Otro milagro, bueno, de cosas extraordinarias que le hayan pasado a San Francisco Javier. Eh, él comenzó también, después de la India se fue a China y después a Japón. Entonces allá también el Señor permitió que le hiciera bastantes milagros. Se resucitaron muertos, personas que estaban muertas, bueno, entre otros. Esto es muy rico, esta vida de él. Eh, pero una cosa importante que les quiero comentar, y ojalá lo puedan tomar en cuenta, es que él cuando iba a cada ciudad hacía unas cartas comentándole como a San Ignacio de Loyola que veía allá y todo este tema. Esas cartas son muy bellas. Bueno, entonces él es patrono obviamente de las misiones. Él murió con el anhelo de llegar de entrar a China. En esa época y en todas épocas es muy cerrado. El que entraba allá lo podían matar. Entonces él era un hombre muy diplomático, tal vez como su madre y como su padre, y siempre llegaba muy fácil a los del imperio. Entonces en algunas partes lo aceptaron, pudo evangelizar. En la época de él, en el siglo XVI estoy hablando, bueno, ya él después de muerto, me llamó la atención algo que leí sobre en Nagasaki. Murieron colgados los cristianos por promulgar el Evangelio, y yo lo relaciono a que muchos años después en Nagasaki también cayó la primera bomba atómica. Bueno, fue algo que sale de mí, no está en los textos. Bueno, querida comunidad, muchas cosas más que contar, el tiempo es corto. Con mucho cariño les comento esta vida
de este precioso santo. Dios los bendiga siempre y siempre para mostrar la mayor gloria al Señor. Chao, chao.